Buenas noches con todos, mi nombre es Jair Gómez, soy el director de la editorial Libre Independiente. En esta ocasión estamos reunidos aquí para presentar el libro de Ángel Jiménez, Tripulación, prepárense para el impacto, que es un poemario donde él evoca un poco a la nostalgia de su terruño, Perú, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también sobre el poemario con Julia Castillo, con Catherine Ray Clark, ambas poetas, y vamos a conocer un poquito más sobre Ángel. En esta ocasión vamos a comenzar con Julia Castillo, y para eso voy a leer un poquito de su biodata para que la conozcan. Julia Castillo, Lima 2000, bachillera en literatura hispánica, coordinadora editorial de Cocoro Books, SAC, gestora cultural de la Red Literaria Peruana, columnista de la revista Cametza, coordinadora y promotora de lectura de bibliotecas con orgullo y directora del proyecto Black, Voces Luriganchinas de Arte y Cultura. Le damos la bienvenida a Julia. Ay, bueno, muchas gracias, Yadir, por la introducción y también a Ángel y a Catherine. Estamos aquí para la presentación del poemario de Ángel y estoy muy emocionada porque también es la primera vez que veo a Ángel, a pesar de que también he leído antes más bien sus textos que conocerlo a él en persona, bueno, al menos en imagen. Porque él también ha estado publicando con Black, que es el proyecto donde él también está participando, porque, valga la redundancia, los dos somos luriganchinos, dentro de lo que cabe. Y hay un poco también de eso en este poemario. He preparado un texto que voy a estar ahí leyéndolo un poco, que lo he titulado por el momento La peruanidad a la distancia. Capaz si por ahí sacó una columnita de esto, pero la primicia para Libre Independiente. Eh, Ángel Jiménez viene de la narrativa y para mí en el poemario eso se nota, es muy palpable. Hay algo en los poemas que yo siento que hacen recordar mucho la faceta del novelista, porque cada texto en realidad está construido como una escena, como un pequeño acto, ¿no? Y justo también juega con esto las separaciones, casi incluso hasta como el teatro. Y también me hacía pensar un poco también en el microrrelato, que también a veces está también construido por este tema de los versos. Así que en cierta manera siento que pues Tripulación, prepárense para el impacto, es una lectura que permite, debido a esta fusión, la accesibilidad a la lectura, ¿no? Es un libro que se lee con mucha facilidad, pero al mismo tiempo aborda temas muy sensibles y creo que esa combinación entre lo claro y lo profundo es uno de los mejores aciertos para este inicio poético de Ángel. La migración, que siento que es el eje central del poemario, es también un tema muy recurrente en lo que viene siendo la literatura peruana, ¿no? No solo de la experiencia de quienes tal vez se van del país, se van del Perú, sino también de los hijos de migrantes, ¿no? Que crecen en otros espacios y siguen teniendo una relación muy estrecha con Perú. Cuando estaba leyendo el poemario estaba pensando en Daniel Alarcón, que es otro autor que también está muy conectado con esta idea de las migraciones en la literatura peruana, y parte de su obra pues la ha desarrollado fuera del país. Y por ejemplo, pensaba en el cuento, ¿no? Ciudad de Payasos, que es uno de mis cuentos favoritos de él, donde está también las construcciones vivenciales de distritos populares. Incluso en ese cuento también hay una referencia a San Juan del Lurigancho, a Lima, a los micros, a la cotidianidad peruana, ¿no? Y siento que eso también está en el poemario, ¿no? Algo similar ocurre con estos poemas en prosa, que voy a denominar, que realiza Jiménez. Y ambos autores, tanto ¿no? Alarcón como Ángel, demuestran que es posible habitar una cultura extranjera sin abandonar el vínculo afectivo y creativo con el lugar de origen. En el poemario siento que la relación con Lima no aparece como solo añoranza y ya, ¿no? Más bien es una forma de supervivencia. Hay una memoria muy precisa sobre el lugar natal y esto es lo que acompaña a la figura del migrante en estas etapas, ¿no? Que lo está estructurado por tres, si no me equivoco, ¿no? Y esto también permite sostener una identidad que yo siento que está tensionada incluso en esas tres etapas, ¿no? Tal vez por eso esta publicación, ¿no? Es tal vez
es a través de la poesía, ¿no? El mejor vínculo para expresarlo, ¿no? Explorar la nostalgia, la distancia, el desarraigo, exige intimidad, que siento tal vez podría ser más difícil de encontrar en un libro de cuentos o en una novela, ¿no? Tal vez por eso la peculiaridad del género que ha decidido hibridar Ángel. Otro de los aspectos, que esto ya es un tema personal mío, porque bueno, como les comentó Yadir, yo soy bachiller en literatura hispánica, entonces a mí me gusta investigar, me gusta hacer crítica, y una de las cosas que a mí me gusta ver también es el tema de la relación con la comida, ¿no? A mí me han interesado mucho los estudios sobre alimentación y cultura dentro de la literatura hispánica en general, y voy a hablar específicamente, primicia, ¿no? Para quienes todavía no han leído el poemario, del poema Chihaukai, que para mí es mi favorito, lo tengo que admitir, porque me resulta muy sugerente. Chihaukai en cierta parte me hace pensar en un concepto que maneja Pierre Bourdieu sobre la distinción. Bourdieu nos dice de que el gusto no es una decisión individual, sino más bien es una construcción social que te vincula a tu clase y a tu hábito. Y yo siento que eso también se ve en Chihaukai, ¿no? Hay una voz poética que añora una experiencia culinaria que está asociada a la identidad peruana, ¿no? Porque por más que está este tema de la fusión, ¿no? Y todo esto, el chifa es peruanísimo y específicamente también siento yo de clase media popular, ¿no? Aunque bueno, Madame Tussauds y sus cosas, pero yo siento que un buen chifa es clase mediero popular. Y eso está permeado por una experiencia en el extranjero, ¿no? El gusto del personaje o de nuestra voz poética en ese texto, siento que está convirtiendo una marca cultural, ¿no? El poema también tiene esta tensión cuando, por ejemplo, voy a citarlo tal como está en el poema, ¿no? Cuando el naranja cae sobre los modernos edificios, los autos brillantes y la juventud perdida, todo se funde en un wok humeante, todo brilla. Y yo siento que ahí hay una conciencia muy clara de diferencias sociales y jerarquías entre los espacios urbanos, ¿no? Está el tema de los modernos edificios, los autos brillantes. Y la comida termina siendo un punto de encuentro simbólico en donde todas estas fronteras se diluyen momentáneamente. La misma tensión siento que también está en el cierre del poema, ¿no? Cuando se menciona, abro cita, pagando un precio absurdo por un instante de regreso a casa. El valor económico de este chifa de primer mundo es aquello que consume, ya no es el mismo que sucede en Perú, ¿no? La migración ha transformado el significado material de la experiencia, pero hay un deseo por recuperar el vínculo afectivo y eso justifica el costo, así sea en dólares. Así que el regreso, aunque sea momentáneo y simbólico, vale la pena. Para mí este poema también podría leerse un poco bajo lo que maneja Marcel Proust como concepto de la memoria involuntaria. El sabor y el aroma funcionan como detonadores que rompen la línea temporal y permiten que el pasado irrumpa en el presente con toda su carga emocional. ¿Eso qué significa? Que en Chihaukai la comida no solo alimenta, construye una ciudad, una historia personal y una identidad. Pero dejando de lado la comida, porque también es hora de la cena y la idea tampoco es abrir más el apetito, me gustaría cerrar señalando que el trabajo de Ángel me resulta muy interesante, tanto en su faceta como novelista y ahora también como poeta. Yo recomendaría este libro especialmente a quienes desean acercarse a la poesía por primera vez, porque su lectura acompaña al lector de principio a fin, no te exige conocimientos especializados tal vez como otros poemarios más densos, pero eso no quita que te aborde temas complejos como ya he estado desmenuzando un poco. Yo creo que no existe mejor elogio para un escritor, sin importar el género que cultive, que decirle que se disfruta leerlo. Y yo siento que eso está ocurriendo con Tripulación, Prepárense para el Impacto. Es un libro que se disfruta, que conmueve, que deja la sensación de haber acompañado a alguien en un viaje profundamente personal, que de alguna manera termina también siendo el nuestro. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Julia, por tus apreciaciones muy certeras. Y sí, es cierto, ¿no? Se conecta como esa Magdalena de Proust, pues, ¿no? Te desata toda la nostalgia, ¿no? Vamos a continuar ahora con Catherine Ray Clark. Voy a leer también un poquito de su biodata. Ella es bióloga, poeta y gestora cultural,
cofundadora del colectivo de poetas Vértice de Tinta, ganadora del segundo concurso, en el segundo puesto en el género poesía con el poema La tristeza de tu cuerpo durante los 20 Juegos Florales Universitarios 2016, autora del ebook Ediciones Catarsis y Plaqueta Ruinas Abisales, sellos Voces Múltiples, editorial libre independiente, ha publicado sus poemas en diversas revistas literarias nacionales como Palabras sin Fronteras, Fronteras sin Palabras, Acta Heredia, Revista Literaria Errante, e internacionales como Duelo y Pérdida, editorial Caleidoscopio 2025. Actualmente alista su segundo poemario, Rompiendo Puentes, Liberando Artemia, SPP. Adelante, Catherine. Gracias. Es Acta Herediana la revista. Buenas noches con todos, Ángel, colegas y público en general. Me gustaría iniciar resaltando el simbolismo de las flores en la obra titulada Tripulación, prepárense para el impacto, en el cual la flor amancaes, especie vegetal oriunda de las lomas de la costa peruana, propia de sustratos pedregosos y rocosos, de ambientes de bajas temperaturas, de humedad y de bruma, evocan los recuerdos de una infancia sacrificada y apremiante, a través de los versos del poema La Pregunta, propio del acto 1. ¿Y tú dónde vives? Es una pregunta inofensiva, pero que me estruja el corazón. Sin saberlo me han destruido. Han logrado avergonzarme de mi niñez, de mi identidad, de la casa en donde vivo. ¿Y tú dónde vives? Es una pregunta inocente, pero me arrastra 10 metros bajo tierra. Eso es citándolo, ¿no? Asimismo, el cuarto poema, La última marcha de los Amancaes, en el acto 2, refiere lo sostenido. La última noche aquí fue fría, como escarcha quieta que aún tiembla en mi memoria, como aquella flor que vi al llegar, un amancae abriéndose al sol en un día. A diferencia de este, me envolvía con el cantar de los cuculíes y los insectos adormecidos en la siesta del mediodía. Llegué a un lugar que no era mío, un lugar sin pulso que aprendió a latir junto al mío. El autor sobrevive, como el estado de conservación en peligro de extinción de la flor de Amancaes, y como figura endémica peruana, ya que él se supera en tierras extrañas y lejanas, donde la añoranza por el hogar y el sentimiento de permanencia se repiten a través del poema. A veces me pregunto si Lima extraña algo de mí. No me extrañan los amores perdidos ni los profesores en la universidad, de eso estoy seguro. Pero confío en que los huesos de mis perros y las flores marchitas del jardín seco de la casa, a la que nunca más volveré, sí. En esta burbuja cuadrada donde me pregunto si de verdad valió la pena salir, si hay razón en querer volver. A veces me pregunto si Lima extraña algo de mí. El cierre del poemario se da con el acto 3 a través del poema Planta trasplantada. Vuelve a mencionar la figura botánica, la flor como unidad de resistencia, con la capacidad de germinar en una realidad de superación. No fue huida, fue deseo de florecer, y con el cambio de estación libera semillas. Simientes de sudor y lágrimas que se esparcen en cada huracán. Al fin y al cabo, nunca ha sido fácil para una planta trasplantada sobrevivir. Flor caleidoscópica que no se marchita en tierra nueva, que vive y que prospera. Yo quería citar bastante algunos poemas, ¿no? Porque me parece importante que los que están viéndonos sepan un poco de qué tratan sus versos, ¿no? Debo también reconocer la cualidad de la sensibilidad en este naciente poemario de Ángel Jiménez, quien a través de esta publicación ingresa al mundo intenso y extremo, donde todos los poetas fluimos entre tintas, palabras y miradas sensitivas, de todo lo que nos acontece en la vida y en el universo que nos contiene, junto a todo tipo de personajes. Bienvenido, Ángel Jiménez, a la comunidad de poetas peruanos. Que todos tus ávidos lectores se preparen para el impacto de tu pluma, tal como se titula tu presente obra literaria, y que sigas estando dispuesto a subirte a más aeroplanos, sobrevolando las ocurrencias de la vida y siempre capacitado para sobrellevar el impacto. Gracias. Gracias, Catherine. Sí, antes de pasar a Ángel, que le puedas dar nuestros comentarios, me gustaría contarles que
fuera del poemario en sí, Ángel ha tenido la gran idea de ponerlo de descarga libre, ¿no? Para nosotros siempre es algo importante tener material original de los autores y poder acercarlo de esta manera a los lectores, ¿no? Porque es bastante importante eso, ¿no? No solamente es la cuestión de publicar, sino encontrar efectivamente una lectura. Y el poemario de Ángel también se caracteriza por ser muy breve, ¿no? Muy breve, muy fluido. Eh, yo creo que en todo su lenguaje está una parte muy urbana de la ciudad, ¿no? Él me está comentando que es su primer poemario, su primer acercamiento en la poesía. Me parece que está bastante estructurado, ¿no? Con lo que él quiere decir a través de esto, ¿no? Que claro, como decía Julia, es la cuestión de la migración, y esa migración se identifica a todo el mundo, ¿no? O sea, en el sentido de que la migración también es interna, ¿no? Hay una nostalgia bastante fuerte en el poemario, ¿no? Y yo creo que es una cuestión que se conecta mucho con el suelo, como si él quisiera regresar, pero si que tuviera un gancho ahí que no le permite, ¿no? No sé si él regresa continuamente aquí. Sabemos también que él ha presentado su libro, Apocalipsis Lima, que es una novela zombie, que también es atípica pues en el rubro de la literatura nacional, ¿no? Y que también ha sido premio Luces, ¿no? Son cosas bastante interesantes, ¿no? Y a mí me gustaría saber si su retorno es cada año, cómo se plantea eso, ¿no? Y cómo ve también Perú su literatura desde allá, ¿no? Y también involucrándose, porque él está siendo partícipe también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito con él, vamos a escucharle un poco sobre su visión del poemario, ¿no? Y de su poesía. Pero antes también vamos a leer un poquito sobre su biodata, ¿no? Ángel Jiménez, Perú, 1988, autor de la novela Apocalipsis en Lima, novela ganadora de los premios Luces a Mejor Literatura Juvenil del 2024 y mención honorífica a Best Science Novel en la International Latino Book Award 2025. Es guionista del cómic Diario del Apocalipsis en Lima. Tiene un título asociado en Ciencia de Gestión de Mantenimiento Aeronáutica del Florida State College en Jacksonville. Durante el día trabaja en mantenimiento y reparación de aviones, pero por las noches se sumerge en la lectura y la escritura. Ha publicado textos en la revista Epitafio, Plesiosaurio, Adán, Teoría Omicron y Black Sim. Reside en Ponte Vedra Beach, Florida. Espero que lo esté pronunciando bien, pero si no, ahí tú lo corriges. Donde sigue cultivando su creatividad y pasión por la escritura mientras trabaja en otros proyectos literarios, manteniendo viva su conexión con su ciudad natal, Lima. Estamos contigo, Ángel. Bueno, muchas gracias, Yadir, por la presentación, por la introducción, por el espacio y también por cobijar de cierta manera, ¿no? Mi primer poemario. Muchas gracias también a Julia y a Catherine por sus palabras y también su perspectiva, ¿no? En base a lo que escribí. Tripulación, prepárese para el impacto. Yo creo que debo empezar por decir que yo me considero eh, ese tipo de escritor que es como muy conceptual. Entonces, siempre baso los textos que hago en base a algo, a un concepto y voy armando todo lo demás alrededor, ¿no? Lo pasó con la novela y ahora está pasando, ¿no? Con el poemario, ¿no? Que se puede observar desde la portada, un poco también los títulos, ¿no? De los poemas que evocan bastante a la nostalgia. Y como dijiste tú, ¿no? También a cierta parte que yo en algún punto sentí que estaba muy enraizada, ¿no? Ya ahora yo ya tengo viviendo, ya vivo aquí desde el 2013, ya tengo 13 años, ya me voy por los 14 años, entonces yo ya he hecho mi vida aquí, ¿no? Yo ya tengo, eh, 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 o sea, mis viajes a Lima han sido muy pocos en estos 13 años y creo que ya tengo esa noción ya de pertenecer más aquí ahora que allá, ¿no? Y me duele mucho, no, bueno, me duele de cierta manera porque siento que
siempre va a existir esa parte de mí, ¿no? Que puede estar haciendo cualquier otra cosa y siempre me voy a acordar de momentos, ¿no? De la comida, de los amigos, de los momentos. Pero también quiero que se entienda de que esta nostalgia es también un poco, es chocante, ¿no? Porque volver a Lima para mí es difícil, ¿no? Yo llego y hay un tren que pasa enfrente de mi casa. Ya el aeropuerto es distinto, entonces ya hay buses que ya ni circulan, los paraderos ya no son los paraderos de antes, las tiendas ya no son las que eran antes, entonces, y obviamente lo más cercano, ¿no? Que son los amigos y la familia, avanzan con su vida, ¿no? Sin ti, entonces, y se quedan con esa fotografía tuya, de hace mucho tiempo atrás. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es como algo que yo llamo un poco una nostalgia futura, ¿no? Una nostalgia, eh, que puede provocar en el lector, ¿no? Es un sentimiento de nostalgia hacia algo que todavía no ha pasado, ¿no? Quizás las personas que vivan en el extranjero se van a sentir mucho más identificadas, pero sin embargo, como lo ha dicho Julia y como lo ha dicho Catherine, creo que la sutileza, ¿no? De las palabras, también provocan algo, ¿no? Y provocan algo en el sentido de que puede que sí cale, ¿no? Que sí cale de cierta manera esta nostalgia y se pueda transmitir. Em, Como ya lo había dicho antes, para hablar un poco del poemario, y según lo que dijo Julia, yo soy como una especie de... A mí me gusta mezclar cosas. No me gusta, o no soy, mejor dicho, de los que se enfocan en un solo, en una sola cosa. Entonces, antes de escribir todos estos poemas, yo había leído hace muchos años atrás un poema, bueno, lo había leído, lo había visto en un video, un poema que se llama, déjame lo tengo aquí escrito, que se llama My Spanish, que creo que si no me equivoco lo escribió una poeta estadounidense que se llama Melissa Lozada, y es un poema muy lindo, es bastante hermoso el poema porque ella, ella es bilingüe, pero habla mucho mejor el español, el inglés que el español. Entonces, claro, ella habla, el poema es en base a su español, ¿no? Porque siempre está esa disyuntiva entre que si hablas español, pero eres de aquí o no eres de allá, o eres de donde son tus raíces, mejor dicho. Entonces, ese poema siempre se quedó conmigo y creo que un detonante eh, para poder realizar estos poemas, creo que fue volver a revisar ese poema y me causó tanta alegría, tanta nostalgia, tantos sentimientos en base a la situación del migrante, más aún en los tiempos en los que vivimos hoy, que nació todo esto, ¿no? Que está dividido en tres actos también, es porque el primer acto es más o menos como que la búsqueda de identidad en un lugar ajeno, el segundo acto es como ya un poco el aceptar, el aceptar que ya uno está en cierta, en determinada situación que va a provocar unos cambios, ¿no? Y ciertos sentimientos que son parte del proceso, ¿no? De adaptación de una persona migrante. Y la última parte, que es ya es como que es la persona un poco virando todo lo que ha vivido en retrospectiva, ¿no? Es la persona que está ya pensando en que, ok, esta es mi vida y esto es lo que yo siento en este momento, ¿no? Claramente, sí hay, no hay una estructura clara, sino es más bien, como te digo, estas mezcla de, de, ¿cómo decirlo? Como de narrativa mezclada con la letra que da la poesía, ¿no? Es como yo lo puse en la contraportada, porque existe ahora un movimiento muy fuerte, y creo que lo ha existido desde hace muchos años aquí en Estados Unidos, que es un poco no sé si se llama poesía urbana, como tú lo mencionaste, Yadir, pero sí existe una poesía un poco más contemporánea, ¿no? Es una poesía que ya no es tan lírica ni tan adornada, sino es bastante cruda y es bastante identificable, ¿no? Creo que eso es lo que todos los aditamentos que usé para pues crear toda la estructura de los poemas y bueno, de los textos en sí
y creo que una parte también importante es que los títulos de los poemas son bastante, pues a mí me parecen bastante llamativos, no sé si a las personas les parecerá. Empezando desde el título, ¿no? Porque Tripulación prepárese para el impacto es lo que dice un piloto antes de realizar un aterrizaje forzoso, ¿no? Yo estoy en el mundo de la aviación, no tanto en el tema de vuelos, pero sí en el área de mantenimiento, entonces sí estoy familiarizado con esos términos y el título me parece fuerte, ¿no? Porque es como prepararse para que el avión aterrice a la fuerza, ¿no? Y que es básicamente la situación de muchos migrantes y la situación que de alguna o cierta manera me tocó también a mí vivir, ¿no? Eh, 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 Títulos como No fui por venir. A mí me encanta mucho No fui por venir porque es una frase bastante fuerte porque al final del poema menciono ciertos eventos de la vida cotidiana que a la mayoría le pueden parecer simples, ¿no? Como un cumpleaños, un bautizo, una boda. Y pues no fui por venir aquí, ¿no? No fui por nuestro, no estoy allá porque estoy acá. Entonces, el tríptico, que es una palabra que me encanta, la palabra tríptico me gustó mucho. La última marcha de las Amancaes, que es un tema bastante fuerte porque lo hice desde la perspectiva del migrante em, que viene de provincia hacia Lima y al hacerlo me imaginaba mucho a los primeros migrantes que viajaron a Lima para poder empezar desde cero, ¿no? Entonces, quizás este viaje no solo es mi viaje, sino creo que también es el viaje de otras personas, ¿no? Según lo que yo observo, según lo que yo sé y según también lo que intuyo, ¿no? En la última marcha de las Amancaes, creo que es el, de todos es el más lírico, es el más adornado y es el más bonito porque trata de eso, ¿no? Y menciona la flor de Amancaes, que es muy distintiva de Lima, eh, y que, como lo mencionó Catherine, ella debe saber mucho más del tema, ella que es bióloga, sobre la flor, ¿no? Invierno o el trópico también es como una contraparte, ¿no? Como una contradicción. Está haciendo frío en el trópico porque yo vivo en la Florida y normalmente aquí pues se le conoce como el estado del resplandor del sol, ¿no? Es como muy, siempre está caliente aquí, pero los inviernos a los que vivimos aquí pues sí nos pega muy duro porque no estamos acostumbrados. Y especialmente yo que he vivido en Lima toda mi vida, en la costa, nunca hace tanto frío, eh, que cala tanto como para que sientas el tener que decir... que se siente como una mano helada, ¿no? Que te atrapa, que te marca, que te rasga la piel, porque se te seca la piel. Entonces, es también esa especie de metáfora, ¿no? Empezando desde el título. A veces me pregunto si Lima extraña algo de mí, es quizás uno de los más tristes, porque creo que es un momento, ¿no? En donde uno piensa que si en verdad hay algo de ti que extraña a la gente, ¿no? Si extraña quizás una llamada o quizás una charla, ¿no? Entonces, creo que se va un poco más el poema hacia esa parte, eh, pero el sentimiento en general es que es un cuestionamiento, ¿no? Del estar siempre en la incertidumbre, porque creo que en ese momento me puse a pensar en en todas las personas que emigraron hace unos 50, 30 años atrás, ¿no? Digámosle 30 años atrás, que no tenían cómo comunicarse con sus familiares y amigos, ni poder transmitir mensajes de manera tan inmediata como lo hacemos ahora, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de a veces me pregunto si me extraña algo de mí es bastante bonito, ¿no? Chihaukai, que fue el que le gustó más a Julia, que sí, fue de todos estos, fue como el más lúdico, el que más me divertí escribiendo porque sí, quise mezclar estos temas, ¿no? De la comida, que es algo que nos caracteriza a nosotros como peruanos. Y claro, Chico Kai es un plato bastante conocido. eh, y como la misma Julia lo interpretó, ¿no? O sea, creo que es una interpretación perfecta porque es simplemente ponerle un precio a un sentimiento de nostalgia, ¿no? Ponerle precio hacia algo que te vas a poder hacer sentir, aunque sea por un instante, bien, ¿no? Y lo mismo pasa pues cuando uno viaja, ¿no? A visitar
por X razones cuando uno viaja a Lima o a Perú, en algunos de los otros departamentos, pero es parecido, ¿no? Uno invierte tiempo, el pedir permisos al trabajo, o sea, detrás de esos viajes siempre hay una planeación que requiere otro tipo de planeación, ¿no? O sea, es pedir permiso en el trabajo, ver si tienes el presupuesto o no, ver dónde te vas a quedar, eh, cuánto va a ser pues la bolsa de viaje. Entonces son ese tipo de cosas, ¿no? Que quizás están en el trasfondo del poema, pero que creo que se ejemplifica bastante bien, casi hasta el final. La de Tripulación, prepárense para el impacto. Es este poema que le da el título al poemario. Y este quizás es el más personal porque en este poema plasmo una vivencia que tuve durante el terremoto del 2007 en Lima y que hace como un año atrás, y haciendo un poco de catarsis y de búsqueda personal, con mi esposa hablábamos sobre este tema de que a mí me da muchos nervios volar en avión. Entonces, encontré un poco la raíz de este temor, de este sentimiento de estar intranquilo en un avión. Entonces, creo que lo anexé muy bien en este poema y por ahí se va a entender pues que está relacionado con el tema del terremoto. En lo de Planta Trasplantada es el poema que está dedicado a mi esposa, porque ella también ella es colombiana, ella eh, eh, para mí es la planta trasplantada, ¿no? Es una mujer que a pesar de todas las adversidades que ha pasado y que inclusive llegando aquí también le ha tocado vivir, pues siempre ha seguido adelante, ¿no? Y ha sabido florecer. De ese poema no tengo que decir mucho porque pues es bastante personal y es como dedicado a ella, pero también creo que habla de cierta manera en la resiliencia, ¿no? Y en cómo mantenernos firmes frente a la dificultad. Y Obituario, más que un poema, creo que es como dijo Julia, ¿no? Es algo más narrativo. Pero como te digo, también quise poner un poco este toque de narrativa y tratar de llevarlo hacia un poco el verso del poema y que pues creo, a mí me gusta mucho, me parece también triste porque desde el poema tríptico, que es donde hablo sobre la muerte, en donde nadie sabe, pues, eh, independientemente de dónde estés, nadie sabe qué es lo que va a pasar y cuándo va a ser el día de tu muerte, ¿no? Entonces en Obituario sí trato de darle una respuesta a esto, como si yo estuviera eh, un poco prediciendo, ¿no? Lo que va a pasar y lo que quiero que pase también, ¿no? De una forma un poco también lúdica, jugando ahí con un tema también que es bastante, un poco difícil de hablar, ¿no? Que es la muerte. Y qué más aún sino también hablar de la muerte de uno mismo. Entonces, creo que esas son las cosas que tengo que decir sobre el poemario. En verdad, estoy bastante contento con el resultado y bastante también complacido con la ayuda de Yadir, que fue el que me dio ciertas recomendaciones aquí y allá, ciertas correcciones que tenía que hacer. Y eso, que no sé, pues ya pasando un poco más al aspecto creativo, lo del tema de la portada, por ejemplo, esa foto soy yo de niño, eh, pero está editada, la original no estoy agarrando un avión, estoy agarrando otro juguete, pero quise que sea yo la portada, bueno, quise ser la portada no por un tema de ego ni nada, sino porque me pareció bastante eh, sanador poder también dedicarle este proyecto a mí yo mismo, ¿no? De niño, a mi niño, al niño que fui, ¿no? Eh, Porque de cierta manera estamos en una era en que estamos tratando, los de nuestra generación, tratando de sanar ciertas cosas, de entender ciertos patrones, y esta es una forma de quizás sanar varias heridas, ¿no? Y nada, solamente quería mencionar eso sobre la portada y sobre todo lo que nace, ¿no?
en base a unos audios, porque este poemario nace en base a unos audios que hice mientras manejaba, porque yo manejo mucho, casi duró 40 minutos manejando, entonces si no estoy escuchando música o un podcast, estaba haciendo los poemas, ¿no? Hablando mi celular. Y creo que en esos momentos, y justo lo hablábamos antes de la entrevista, en esos momentos en que tiene uno un poco de conexión con uno mismo, ¿no? Eso es en donde uno puede leer, hacer ciertas actividades, hacer ciertas cosas que son para uno mismo, pues ese momento que tuve manejando me sirvió bastante para poder plantar la semilla, ¿no? De todo lo que son, de todo lo que es ahora este poemario. Gracias. Muy bien, Ángel, creo que nos has contado bastante bien sobre tu travesía, ¿no? Y así es la poesía, ¿no? Más que la narrativa, la poesía te saca algo íntimo, ¿no? Te expone de cierto modo, hace que brote todo lo que está ahí adentro, que está guardado, porque realmente, o sea, cuando yo lo leí, eh, y claro, entendiendo que tú estabas tiempo allá, se nota pues esa nostalgia, ese extrañar, ¿no? De la tierra, ¿no? Porque al final, claro, o sea, obviamente tú has hecho tu vida ya, pero ya es una nueva vida, ¿no? Y la vida pasada todavía sigue de un modo presente ahí, ¿no? Y te está exigiendo algo. Realmente también, por ejemplo, ahora, no solamente con tu poemario, sino con los libros que has publicado, también están publicados acá. Eso quiere decir que también te quieres afianzar, todavía reconoces de dónde estás, de dónde vienes, digamos, ¿no? Y eso es muy bueno, me parece que es interesante en el sentido de que puedes continuar, digamos, o sumarte a nosotros, porque sinceramente esto es un circuito pequeño a veces, ¿no? Pero donde todos estamos andando a la par, ¿no? Entonces te felicito por el poemario, voy a repetirle, digo, que lo tienen a libre disposición en nuestra web, editoriallibreindependiente.com, y lo pueden descargar ahí en dos versiones, EPUB y lo que es PDF, así que pueden ir ahora mismo a descargarlo. Y también pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Y, y a ver un segundo, por favor. Ya, entonces, bueno, pueden tener nuestra información por ahí. Y nada, no sé si Ángel quiere dar unas palabras de cierre. Catherine. Sí, sí, dale, por favor, dale. Sí. Bueno, yo quería agregar respecto a lo que ha comentado Ángel, ¿no? Lamentablemente se me cortó un ratito el internet, pero ya estoy acá, ¿no? Bueno, todos los que hemos vivido fuera del Perú, ¿no? Por muchos años o pocos, sabemos lo difícil que es sostenerse lejos del entorno social y cultural, ¿no? Aterrizar en otra patria no es fácil, pero aún creo que hay encuentros sorpresivos que de alguna manera suavizan la lejanía y asimismo inspiran a escribir. Los migrantes enriquecen los territorios, definitivamente. Y respecto a la flor de Mancaes que yo quise resaltar en la obra de Ángel Jiménez, bueno, esta flor es muy representativa de Lima, ¿no? Sin embargo, no se conoce mucho. Eh, También es interesante que esta flor florece y vive de 2 a 4 días, ¿no? Y sobre todo se da en invierno. Nuevamente es un símbolo de Lima y bueno, yo quería resaltar esa parte botánica, de biología, ¿no? Ya que Ángel lo comentó. Y bueno, para mí, de alguna manera, si se han dado cuenta, Ángel para mí representa la flor de Mancaes, ¿no? Como símbolo de resistencia en tierras, como dije al inicio, ¿no? Donde hay sustratos pedregosos, rocosos, en modo de metáforas, ¿no? En situaciones complicadas que a veces la vida nos pone, ¿no? En ambientes de bajas temperaturas, ¿no? Como dice que hay frío por donde él está, de humedad, de bruma, ¿no? Y eso es resistencia lejos de la tierra que te vio nacer. Gracias. Gracias, Catherine. Gracias, Catherine, por tu participación. Antes de cerrar completamente el live, Ángel tal vez quisiera decir algo también. Sí, nada, más bien agradecer otra vez
Nuevamente a ti, Yadir, Julia, Catherine, no solo por sus palabras, sino también por el tiempo. El tiempo es muy valioso y yo en verdad lo aprecio mucho. A todas las personas que nos están viendo a través del live, a mi familia que siempre me ha apoyado, mi esposa, y también a su familia que también siempre están pendientes, a mi familia en Lima y a mi familia también aquí en Estados Unidos. Nada, simplemente agradecer a todos los que han formado o que están formando parte de esto, ¿no? Y a todas las personas que les va a llegar también esto, que el libro está en formato digital en la página de Libre Independiente. Ya si entran al link de Facebook, pues van a poder verlo y que espero que, mm, que lo adquieran, que lo lean y que no solo también lean mi poemario, sino también el de mis ahora colegas Julia y Catherine, que también creo que eh, están haciendo un muy buen trabajo en sus ámbitos respectivos y el de la poesía que está recién apareciendo, ¿no? En estos tiempos que es importante difundir y que es importante también apoyar. Muchas gracias. Dale, Ángel. Muchas gracias con todos por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias.